La violencia en el Antiguo Testamento. La paz es una tarea en la cual deben realizar todos los gobiernos, organizaciones, educadores, pero la violencia en la era moderna se gestó en algún momento en el Antiguo Testamento y se desarrolló en la inspiración y la revelación, tanto así de que hay registros de cómo el pueblo de Israel y los vecinos manejaron la violencia en tiempos donde se preparaban para recibir a Jesús y la nueva etapa de paz. En la antigüedad, la violencia era un fenómeno común que afectaba adversamente los diversos sectores de la sociedad. En un mundo donde la diplomacia y el respeto a los derechos humanos no habían llegado a un nivel necesario para superar las dificultades interpersonales internacionales de forma pacíficas y dialogadas, una de las maneras más comunes de resolver los conflictos era mediante el uso de la fuerza. Los jueces tenían un rol predominante en aquella época y presentan varias narraciones que describen las continuas manifestaciones de violencia en la Biblia. La llegada de la tribu de Israel a Canadá estuvo caracterizada por diversos brotes de violencia, pues esa región estaba habitada por varios grupos cananitas. Las narraciones de las hazañas de los jueces o héroes y liberadores nacionales ponen claramente de relieve que las guerras eran una de las manifestaciones más comunes de la violencia en la antigüedad. Durante los combates, inclusive en este combate número 11 que me toca enfrentar en estas latitudes, creí y creo fehacientemente que la ciencia teología es una ciencia que no compatibiliza con las guerras. Las guerras se aceptan y se enfrentan, pero no se declaran, no se continúan, no se promocionan e inclusive he pedido a las Fuerzas Armadas no recibir honores por haber tenido que enfrentar las guerras. En la antigüedad la violencia era común, pero Jesús no había nacido. Habían pasado miles y miles de años y resolvían de manera violenta lo que había que resolver de manera pacífica. La venida de Jesús, la etapa de la humanidad, la etapa de la biología, no la etapa del soporte biológico. Una nueva etapa comenzó en la cual la paz iba a ser el principio de toda relación. Poco a poco y lentamente la violencia iba a ir menguando. Para reflexionar, aquellos que vieron cómo declaraban una guerra tras otra, posiblemente muchos antiguos que emigraron para estas latitudes, y la luna, que siempre está intentando hacer caminos adversos, hayan afianzado eso no solamente en países como Europa y América, sino en otros lugares donde hay guerrillas y se hace difícil parar aquellos comportamientos. Las guerras podían ser largas o cortas, dependiendo de la preparación y determinación de los ejércitos y ciudades. En la época del libro de Jueces, los soldados eran generalmente ciudadanos que respondían al reclamo de sus líderes para defender propiedades, honor y ciudades, o para conquistar nuevas tierras y aumentar el poder económico y militar en alguna región. Esos combatientes no necesariamente estaban bien entrenados para el conflicto. Varios aspectos éticos para quienes administran la ciencia, teología y son humanos, personas vivientes que generan biología y que dan pelea a lo paranormal principalmente. No estamos para invadir.
con tristeza tengo que ir informando en las redes sociales los problemas sociopolíticos por intentos de fraude y movimientos imperiales, principalmente papales, que se fundaron en la violencia del Antiguo Testamento y siguieron de largo después de que Jesús murió en manos de ellos. Para que ellos también este mensaje. No es posible ayudarlos porque eligieron prolongar la violencia. El Antiguo Testamento es un manantial de enseñanzas, pero no es un manantial de repeticiones del pecado. El Padre me había advertido, los pecados se vuelven a repetir. Una y otra vez me enseñaban ese concepto. La enseñanza es no volver a repetir los pecados del Antiguo Testamento. No es posible avanzar como se avanzó en el Antiguo Testamento. No es posible, militares, decirles que la Biblia es un manual de guerra. No, es un manual de enseñanzas donde en cada palabra se entreteje la historia de la salvación para el ser humano. Es un mundo. El desarrollo de las armas fue paulatino. Comenzó con piedras y arcos y flechas. Se desarrolló con el uso de lanzas y espadas hasta llegar a etapas más avanzadas con el uso de caballos para combate y de carros de guerra. Los israelitas en su etapa inicial, como vivían en las montañas y dependían de la infantería, llevaban el combate hombre a hombre, limitando de esa forma la capacidad de triunfo. Se fue desarrollando la ciencia bélica y finalmente tienen códigos establecidos en los cuales tuve que ser probado y estructurado dentro de las leyes internacionales de los ejércitos bélicos, y es así como pude enfrentar las guerras del derecho y seguir ejerciendo mi profesión. Sin embargo, al descubrir el hierro para la fabricación de sus armas y al utilizar caballos y carros de guerra, aumentaron sus posibilidades de victoria en los conflictos bélicos que emprendía. Felicito a aquellos que estarán yendo a diferentes misiones en planetas hostiles, que sirven a sus países correspondientes, pero deciden terminar de una vez para siempre con la bruma satánica que llega y con los satánicos organizados allí en diferentes planetas. Ese aumento de capacidad bélica que cada país pueda llegar a adquirir es pensando en que a 369.000 kilómetros, por ejemplo, hay una luna que 24 horas ataca al planeta Tierra y se proclaman propietarios del planeta. Impiden administrar al hombre, alejan al hombre de las hijas de los hombres y permanecen innovando tecnología bélica para destruir a los hombres que quieren abogar por el planeta. Insto a todos aquellos que reflexionan en los pueblos temas bélicos a que cada vez se pueda tomar más conciencia y acompañar a los ejércitos que deciden fehacientemente aceptar las Sagradas Escrituras como un manual humano y a partir de allí luchar contra aquellos que así no lo quieren. Uno de los desafíos más importantes al estudiar el libro de los jueces es la interpretación y la aplicación de las enseñanzas. Cuando se aborda el libro de los jueces, la violencia en el Antiguo Testamento, las guerras en el Antiguo Testamento y en el contexto del libro de jueces,
Es muy importante la interpretación, la aplicación de las enseñanzas para que los jueces que hay, que son poquísimos en el mundo, puedan llegar a estar confiados y seguros y no confundidos por el espiritismo y toda clase de distorsión mental que quieren agobiar a la justicia. Para lograr una adecuación, una contextualización adecuada, se debe tomar en consideración la irrupción en la historia de Jesús de Nazaret, que vivió fundamentado y orientado hacia la paz. La violencia que caracteriza las narraciones de los jueces cede el paso a procesos de paz que se fundamentan en la justicia. No hay nada que se pueda hacer por aquellos que militaron la guerra. Solamente se puede ayudar a aquellos que fueron a la guerra creyendo de que usurpaban sus tierras, de que invadían sus tierras, de que tomaban sus tierras, pero no se puede hacer nada por aquellos que fueron para burlarse de la paz, que esperaron las indicaciones del Vaticano para poner los nombres católicos, que se burlaron y dejaron hasta la Plaza Roja fuera. Jesús de Nazaret hizo un punto final en la historia y dijo nuevos procesos de paz para aquellos que se animaron a optar por la violencia, y una violencia que es casi imposible de parar entre Ucrania y Rusia, sea el mensaje en esta tarde, y que el pueblo ruso sea quien decide si el punto final a la violencia del Antiguo Testamento ya no se aplica en esos lugares por un nacimiento. Ese nacimiento fue el de Jesús, que vive y reina para siempre allí en el reino de los cielos. Que Dios bendiga a América y a Europa en estos